Gracias, maestro Miguel. Quiero agradecerte de antemano tu apoyo. Quiero agradecerles a mis compañeros del grupo de investigación, amigos. Gracias por su impulso. Quiero agradecer a todos su tiempo, que hayan tenido la oportunidad de conectarse con nosotros. Como bien lo comentaba al inicio el director de la facultad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En lo particular, me siento contento porque yo también tuve la oportunidad de invitar, en este caso, a mi familia. No es que no los invite en eventos presenciales, pero a veces los tiempos nos complicaban esa fase. Entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Efectivamente hay mucho que hablar de COVID. Es un poquito complicado porque de entrada tenemos por ahí un problemita de salud. Sin embargo, pues no solamente es atender la parte de la salud, que por supuesto es la primordial, sino que tenemos también que atender la parte económica. Y efectivamente tenemos que hablar de la seguridad social, porque uno de los objetivos de la seguridad social es precisamente garantizar el derecho a la salud, y ese va totalmente de la mano con este tema de COVID-19. Y otro es la protección de los medios de subsistencia. Entonces, por ahí tenemos el establecimiento de un salario mínimo, el establecimiento de unas condiciones mínimas de trabajo. Entonces, como pueden darse cuenta, todo va relacionado. ¿Cuándo empieza esta historia? Por favor, maestro, si avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo comienza esta historia? Bueno, pues como hemos escuchado en bastantes ocasiones, pues comienza desde el mes de diciembre en China. Sin embargo, para efectos de esta plática, yo estoy partiendo del 31 de marzo de 2020. Para los que son contadores y me están escuchando, pues es una fecha significativa, último día para presentar declaraciones anuales de personas morales. Sin embargo, en particular, este 2021 nos tenía una sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos pendientes de la publicación que iba a hacer nuestro presidente respecto a la declaración de contingencia sanitaria, que es lo que empezaba a causar incertidumbre no solamente a nivel personal, sino sobre todo a nivel empresarial, porque los contribuyentes, los clientes empezaban a estar inquietos y preguntaban, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, pues hay que esperar las disposiciones que va a establecer en este caso el gobierno federal, y oh sorpresa, resulta que no se declara la contingencia sanitaria, que no caemos por ahí en un artículo de la Ley Federal del Trabajo, que es el 427 en su fracción séptima, sino que al contrario sacan por ahí un término que de momento cuando se publicó los especialistas decían, pues no entendemos por qué es esto, no dicen emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Sabemos todos los que nos dedicamos a esto que la ley pues es clara, y si no dice contingencia sanitaria, aunque estemos hablando de una contingencia sanitaria, si el término con el que se manejó en la publicación es emergencia sanitaria de fuerza mayor, por fuerza mayor, pues no podíamos configurar esa fracción séptima del artículo 427. Y esto comienza a causar incertidumbre, comienza a motivar análisis, porque dices, ¿ahora qué hacemos? Porque si hubiéramos caído en ese supuesto, lo que teníamos que hacer era indemnizar al trabajador con un mes de salario mínimo, y hasta ahí terminaba tu responsabilidad patronal. Obviamente, ahí también entran otros aspectos en materia social, es decir, no solamente pensar en el patrón, sino también pensar en el trabajador. Sin embargo, no fue así, no se pudo configurar. Entonces empiezan los especialistas, dicen, pues ahora, ¿qué hago? ¿A qué me apego? ¿Sigo en un plan de suspensión de la relación laboral o me voy a una modificación de la relación laboral? Y por ahí existe otra fracción, que es la quinta, que te dice que se produce la imposibilidad de generar el recurso necesario para tu operación, pero debes de demostrarlo. Y esto implica, pues de entrada, que lo demuestres de manera documental, que sí está más que justificado. Todos estamos viviendo no solamente una situación de salud riesgosa, sino también una situación económica un poco apremiante. Sí lo podemos configurar, sin embargo, otros especialistas dicen, no, pues ahora vete a un articulito antes, que es el 426, que es cuando también la situación económica presiona una modificación, en este caso, de las condiciones de trabajo. Claro, el hecho de que hagamos una modificación de las condiciones de trabajo y el hecho de que nos aboquemos al 427 fracción quinta en este caso, ¿qué provoca? Que yo tenga que darle aviso, en este caso, al tribunal. Acuérdense que el año pasado hay una reforma laboral, se crea la nueva figura del tribunal, entonces la ley hace referencia al tribunal, tenemos que darle aviso, pero sin embargo, como pueden ver en la presentación, hay un acuerdo donde se suspenden los plazos. Entonces eso empieza a ser todo más complejo, todo lo dejan a la buena fe. Si yo llevaba a cabo una modificación de las condiciones de trabajo, es decir, tal vez estableciendo una jornada, una semana reducida, tenía yo que cumplir con otras obligaciones en materia de seguridad social,
Entonces, sí implicaba cambios. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que hacer convenios con sindicatos, tuvimos que hacer convenios con trabajadores, en el caso de las micro y pequeñas empresas que no cuentan en muchos de los casos con un sindicato, y apegarnos a la buena fe. Es decir, semana reducida, jornada reducida, presentar mis avisos de modificación correspondientes, o bien apegarme a la fracción quinta del 427, que también implicaba aviso al tribunal, y ahí también nos definía que si yo me apegaba a esa causal de suspensión, en términos, en este caso, del 430, tendría yo que pagar una indemnización que en ningún caso podía ser superior al un mes de salario, en este caso, del trabajador. Entonces, como podemos ver, desde esa fecha empieza la situación un poquito complicada. Esperábamos más de esta publicación del 31 de marzo. Sin embargo, no se dio así, pero no todo es malo. Es cierto que en muchos casos los patrones y los trabajadores pues no pudieron llegar a convenios, no pudieron llegar a acuerdos. Entonces, el trabajador inconforme buscaba una instancia para poder hacer valer sus derechos. Como les decía, hubo una suspensión de plazos, una suspensión de trámites, no lo podía hacer personalmente, y aquí yo considero que es una de las partes muy positivas que nos ha dejado el COVID, que es el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque abre una aplicación de la Profedet, donde el trabajador, le llaman, puede hacer un reporte de queja por despido o disminución de sueldo por COVID injustificado. ¿Cómo funciona esto? El trabajador entra a la aplicación de la Profedet, la página está ahí en pantalla, genera su reporte. Obviamente, al generar el reporte, tiene que agregar unos datos del patrón. Con esos datos del patrón, la Profedet contacta al patrón. El patrón tiene que entrar, darse de alta para darle respuesta. El trabajador obtiene una contraseña, le da seguimiento. ¿Y qué es lo que se busca? Desde el año pasado, cuando les comentaba que se inició la reforma laboral, se establece un procedimiento de conciliación obligatorio. Es decir, previo a la reforma laboral del 1 de mayo, la conciliación era un procedimiento opcional. A partir del 1 de mayo es obligatorio. Entonces, aunque le llaman reporte, lo que se está haciendo pues es una conciliación previa. ¿Qué es lo que se busca? Que a través de ese contacto, de alguna forma, el trabajador y el patrón lleguen a un acuerdo. Entonces, esa es la primera parte, digamos, que les quiero compartir, la parte de la incertidumbre laboral. Como pueden ver, está complicada. A la fecha, pues todavía no sabemos qué va a suceder. No, digamos, mucho se habla en los medios de una reapertura para el día 15 de junio, pero de igual forma se hablaba para el 1 de junio. Entonces, como dicen coloquialmente, la moneda está en el aire. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, maestro? Bueno, ¿qué pasa en materia ya de aportaciones de seguridad social y en cuanto a las obligaciones que los trabajadores en este caso tenían ante el Infonavit? El Infonavit es una de las instituciones que, al igual que las instituciones financieras, se puso a trabajar y puso a prever este panorama negativo. ¿Por qué? Porque desde el 25 de marzo lleva a cabo una sesión con el numeral 830, donde llega a ciertos acuerdos muy buenos, en este caso de apoyo para los patrones y de apoyo para los trabajadores. Para el patrón, ¿qué le da? Bueno, si tienes un registro patronal con menos de 250 trabajadores, pues te permite diferir el pago de tu segundo bimestre, que es en este caso marzo y abril, y de tu tercer bimestre, que es mayo y junio, hasta el mes de septiembre. Entonces, eso todavía está vigente. ¿Hasta cuándo puedo hacer uso de ese beneficio? Hasta el 31 de agosto puedo ingresar mi solicitud. Ahora, si soy un registro patronal que contaba con más de 250 trabajadores, el beneficio nada más es para el segundo bimestre. En este caso es para mayo y junio. ¿Hasta cuándo tengo para pagar ese bimestre? Antes del 17 de julio o durante el mes de julio. Ahora, ¿qué tiempo tengo para solicitarlo? Todavía tengo pues, cerca de 21 días, es hasta el día 30 de junio, y yo puedo hacer la solicitud. El beneficio no se acaba ahí, porque pensemos que yo me voy por la opción, ya sea la de la fracción primera, fracción segunda, que les acabo de comentar. Llega la fecha y como estamos viendo, la situación de contingencia sigue. ¿Qué puedo hacer? Prorrogar ahí el pago hasta 12 mensualidades más. Entonces, pues de alguna forma está interesante. Y ya obtuviste una prórroga y después puedes obtener un procedimiento de pago en parcialidades. Hay una opción más. Si yo era un patrón que estaba regularizando mi situación ante el Infonavit y había optado por un esquema en parcialidades, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues solicitar una prórroga de las mensualidades de mayo y de junio.
y en este caso julio y agosto para registros patronales hasta 250 trabajadores. Más de 250 trabajadores, nada más mayo y junio. ¿Cuándo tengo que pagar? Bueno, pues tengo que pagar en el caso de más de 250 en julio y en el otro caso tengo que pagar en septiembre. Entonces, fueron muy buenos apoyos, tuvieron una aceptación en este caso por los contribuyentes, tuvieron una buena aceptación en este caso por los profesionales inmersos en el asesoramiento a los contribuyentes en este sentido. ¿Qué pasa con la parte social, es decir, con los trabajadores? El Infonavit crea un fondo de empleo universal, más o menos fueron como 7.000 millones de pesos, donde él va a absorber el costo de 3 mensualidades en caso de que el trabajador pierda su relación laboral. Si no la pierde, va a tener una prórroga de 3 meses que pudiera incrementar hasta 3 meses más. Es decir, una prórroga se llama de saldo congelado, en este caso no generaría intereses por 6 meses. Entonces, como pueden ver, es interesante. Hay otros esquemas, en este caso, por ejemplo, retomando el tema con el que iniciamos de los paros técnicos derivados del COVID. Bueno, se habla que hay apoyos adicionales para las empresas siempre y cuando la disposición sea oficial. ¿Qué pasa con el Seguro Social? Se quedó un poquito atrás porque él empieza a ofertar sus productos o bueno, sus apoyos, en este caso hasta el mes de abril. Sin embargo, el esquema que propone Seguro Social es un financiamiento, es decir, tú inicias pagando un 20% de la contribución patronal. Esto quiere decir que la contribución obrera la tienes que pagar al 100%. ¿Por qué la tienes que pagar al 100%? Porque en su momento se hizo la retención por nómina, y si tienen los trabajadores crédito o Infonavit, de todos modos se tendría que enterar. Entonces tú pagas el 20% y el otro 80% lo puedes diferir en 12, 24 y 36 meses a una tasa de 1.26, 1.52 y hasta 1.84. Entonces, ¿era atractivo o no era atractivo? Era un esquema tradicional de pago en parcialidades, pero ahora lo denomina simplificado. ¿Y por qué lo denomina simplificado? Porque hace uso de acuerdos que ya había promulgado en este caso el Consejo Técnico del Seguro Social, como el 187-2003, donde existe la posibilidad de que te condonen tus multas hasta del 100%. Hay uno muy interesante que salió en abril de 2019 que te da la posibilidad de no garantizar el interés fiscal. Entonces lo vuelve atractivo, ya no lo hace de manera presencial. ¿Cómo lo tienes que llevar a cabo? A través de un correo electrónico, en este caso instruido por la autoridad. Debes de agregar pues, tarjeta patronal, identificación del patrón, representante legal y, por supuesto, una solicitud del esquema de pago en parcialidades simplificado. De respuesta vas a tener una propuesta de convenio. Si la aceptas, te generan la línea de captura de tu primer pago y a partir de ahí empieza tu pago en parcialidades dependiendo del plazo que hayas elegido. Después te da un apoyo por parte también del gobierno federal, que es el apoyo solidario de crédito a la palabra. Te daban un apoyo de 25,000 pesos, lo dividen en 2 partes, uno para aquellos que formaban parte del padrón del bienestar y para otros que les llaman empresas formales solidarias. ¿A qué se refieren con empresas formales solidarias? Son aquellas que no habían disminuido su planta laboral en el ejercicio 2020. Es decir, yo inicié enero con 100 trabajadores, continué en febrero con 100 trabajadores, llegué a marzo, que se tenía que pagar en abril y tenía yo 100 trabajadores, era yo sujeto del beneficio automático. Era un procedimiento, nuevamente se hace uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque era a través en línea, tú ingresabas tu registro patronal, Seguro Social lo validaba y si eras un sujeto elegible, inmediatamente te hacían bueno, a lo mejor no inmediatamente, pero en corto plazo te hacían tu depósito de 25,000 pesos. ¿Suficiente? ¿No suficiente? Bueno, esta opción ya se venció el 15 de mayo, sin embargo sigue vigente. Digamos, este apoyo fue modificado 4 veces. La última modificación incluyeron aquellos sujetos que contempla el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, que son los que se incorporan voluntariamente, que en los medios suena, por ejemplo, en este caso, las trabajadoras del hogar, que ellas a partir de, yo diría que desde el año pasado dejan de estar en ese artículo 13 porque ya hay una obligación de inscribirlas por parte, en este caso, de sus patrones. Sin embargo, aún para efectos de este decreto la siguen manejando como incorporación voluntaria o a través de un acuerdo que emitió el año pasado, en este caso, el Seguro Social. Ese todavía sigue vigente hasta el 15 de junio, es decir, todavía pudiéramos hacer uso de él hasta el lunes. Posteriormente, me voy de lleno a la primera publicación, que es la del 14 de mayo, que te habla de la nueva normalidad. En este caso, quien va a hacer comentarios más extensos va a ser el doctor Sergio Gabriel,
Yo nada más quiero comentarles que aquí es la primera vez que entramos a una nueva normalidad, es decir, donde nos cae por ahí de golpe que dices, pues ya no vamos a regresar a la normalidad, vamos a regresar